con el auspicio de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Abrimos la mirada.cl, fen.uchile.cl. Presenta La Mesa. Bienvenidos, buenos días, bienvenidos a una nueva edición de La Mesa. Este nuevo proyecto del Mostrador Mercados y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, que es una mirada a los eventos que marcaron la pauta en la semana en el mundo de economía, el mundo de las finanzas, de la inversión, y también una mirada a lo que podría marcar la pauta la próxima semana, ¿no? Los invitados de hoy es Óscar Landarreche, director de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, y Manuel Bengolea, ex economista del Banco Central, actualmente gerente general de Octagon, una firma que se dedica a invertir para familias de alto patrimonio y un experto en el mundo de las finanzas. Óscar, Manuel, bienvenidos. Bien, muchas gracias. Bueno, la semana que se acaba o que se está acabando, que se acabó, depende de cuándo la están viendo, uno de los temas que marcó la pauta fue el IPOM. No hubo muchas sorpresas desde el punto de vista de las cifras, de que mostraban que la economía no creció y va a crecer más de lo que se anticipaba, pero sí Rodrigo Vergara usó el IPOM para, quizá el mensaje más fuerte, para advertir de que no había cosas que tenían que cambiar, la economía, o sea, no hay sobrecalentamiento, pero sí que si no cambiaban, dijo, tengo las herramientas para intervenir. No voy a empezar con el economista de profesión primero. ¿Qué es lo que opinas tú? ¿Qué es lo que te dio el IPOM? Yo encontré que el Banco Central ha sido, bueno, últimamente el Banco Central ha sido muy cauteloso, durante el gobierno de Sebastián Piñera ha sido muy cauteloso en términos de lo que dice y del uso que hace de la estadística. Yo siento que las estadísticas no dan como para estar realmente muy, o sea, así como alarmado sobre nada, pero es como cuando tú estás al borde de una situación que si se detonan un conjunto de eventos se te sale explosivamente de las manos. Entonces el Banco Central hace bien, yo diría, al alertar que cuidado, miren la cuenta corriente, miren lo que está pasando con el gasto fiscal, está bien, la inflación no hay nada que se pueda demostrar, pero los fenómenos económicos no son lineales, o sea, no es como que siempre el efecto marginal de una cosa es el mismo. ¿Ah? Cuando de repente pasa un tipping point, por así decirlo, sí, se te sale la mano, y yo creo que esa es un poco la señal que el Banco Central quiso dar sin realmente aparecer en una postura más confrontacional con el gobierno, como era en otros tiempos, digamos, en los tiempos de, no sé, Aninat, etcétera, los bancos centrales le pegaban más fuerte, digamos, al Ministerio de Hacienda a veces, ya no es tan así, pero igual se está empezando a dar el mensaje. Manuel, desde el punto de vista de las inversiones, ¿qué viste en el IPOM? Y un poco analizando lo que dice Óscar. Yo coincido plenamente, yo le agregaría que hay un detalle, sobre todo que viene en la nota de prensa sobre el IPOM, que dice que todos estos riesgos que existen, ellos los pueden resolver como Banco Central, pero también necesitan de alguna manera la colaboración de otros agentes económicos. Es una señal clarísima que le dan al gobierno, al fisco, para decirle, señor, si usted no saca la pata del acelerador, nosotros vamos a tener que actuar. Y este remedio, si usted quiere que yo no suba la tasa, usted tiene que, de alguna manera, frenar un poquitito. Yo creo que eso fue una llamada de alerta que la hizo bastante explícita, la había hecho antes diciendo que se necesitaba autoridad. Varios economistas, sin compromiso político alguno, han dicho, ¿no es cierto?, se necesita un poquito más de austeridad. En una última entrevista, Vittorio Corvo dijo que si no arreglaban las cosas más o menos rápido iba a tener que llamar a los bomberos, digamos. O sea, sí, existe la preocupación y yo creo que el mercado está atento, por el momento está tranquilo porque la inflación está baja, pero no vayamos a tener por ahí de repente estos tipping, como tú decías, que le cambien el panorama a uno de forma drástica. Quiero dar una cosa a la inflación. El BCI sacó un informe que nos pasaron nosotros, tiramos el lunes, el martes sacó el diario financiero, que cuestiona en términos bastante duros la calidad de los datos del INE de inflación, diciendo, y dan ejemplos muy claros, y lo vienen siguiendo desde el 2010, de que la inflación es mucho más alta, sustancialmente más alta de lo que está dando el INE, sobre todo en productos electrónicos y en productos de vestir, ¿no? Y que eso tendría implicancias para la elección. Y a Vergara le preguntaron en el Senado, refiriéndose a ese informe, y dijo que la verdad que había cosas que mejorar. ¿Ustedes creen los datos de inflación? O sea, cuando tú trabajaste en el Banco Central, tú has estado en políticas públicas, cuando vienen los datos,
¿Es una cosa que se discute, que preocupa, o es un dato relativamente poco relevante, Óscar? Bueno, mira, es una vieja discusión, ¿eh? El tema de la calidad, como siempre, es imposible medir la inflación completa. Hay un proyecto en MIT, de hecho, de hacer un levantamiento de 1 millón de datos de precios y hacer un super índice, pero en realidad para hacer una cifra en todos los países tienes que hacer una muestra. Y desde hace mucho tiempo que hay una discusión, hace como 15 años atrás estaba una discusión de precios que no se actualizaban lo suficiente, los cambios que ocurren en los precios, efectivamente, de los artículos electrónicos, que tienen una velocidad de cambio mucho mayor a la velocidad de cambio de las canastas y la encuesta. Entonces, yo creo que no es tan novedoso esa crítica en cierta medida. Yo no, por eso, digamos, no la tomo como tan fuerte. Es lo normal que siempre se están revisando las metodologías de inflación. Ahora, yo sí siento que hay algo que uno tiene que estar muy alerta entre la evolución que ha tenido la inflación y la evolución que han tenido los salarios, porque los salarios se muestran mucho más dinámicos que los precios, y eso puede ser, digamos, y puede ser que los márgenes estén absorbiendo ciertas cosas, pero los márgenes tampoco se ven como que estén absorbiendo esas cosas. Entonces, quizá tenemos que estudiar un poquito más, o puede ser que estén malos los datos de salario, pero, pero ahí hay como una cuadratura de círculo que yo no estoy seguro que la estemos captando completamente. Manuel, desde el punto de vista cuando tú estás analizando invertir en ciertos activos o pasivos, obviamente la inflación es un factor para ver los retornos reales. ¿Tú factorizáis esto o tomas los datos que da el INE como son los que hay y con eso tengo que trabajar? No, a ver, los datos que da el INE son los datos que da el INE porque a partir de eso se construye una alternativa de inversión que es el UEF, ¿no es cierto? Que de alguna manera el seguro de inflación, que tenemos muchos inversionistas que queremos tener una parte con ese seguro. Yo comparto un poco la opinión de que los datos de inflación probablemente son perfectibles, pero es lo que hay y la verdad que existen distorsiones. Hoy en día uno mira lo que ha pasado con los datos de inflación duro y lo que ha pasado con los salarios nominales y la brecha que hay es bastante amplia y como que no se condice uno con lo otro. Pero la verdad que también hay que tener en cuenta que hay factores puntuales como la caída que han tenido los precios de algunos alimentos. El precio del vestuario, la verdad que uno da para todo. Digamos, da para todo porque depende de la camisa que tú quieras ver, digamos, el precio que les va a poner. Entonces, yo creo que es una crítica que no apoya mucho. Yo creo que el Banco Central y el INE, que es el que calcula la inflación, son entes serios y sería bueno además que se avanzara en este proyecto famoso para independizarlo absolutamente del gobierno, porque yo creo que es bueno. Pero la verdad que el dato de inflación es el dato que tenemos y en base a eso construimos, porque cuando yo compro un bono NUEF, a mí lo que me van a devolver es lo que dice el INE. Claro, perfecto. Oye, otro tema que acaparó la atención, sobre todo en las redes sociales, más que en los medios en sí mismos, fue la llegada de Bachelet, de expresidenta Michelle Bachelet, y el anuncio que, su primera promesa de campaña, que va a eliminar el lucro y va a avanzar, ¿no?, hacia una educación completamente gratuita. Datos basados en un estudio que hizo la Universidad de Chile, que Óscar fue parte hace casi 2 años, datos del OCDE, datos de Libertad de Desarrollo, se hicieron cálculos de servilleta, pero lo mínimo va a ser entre 6.000 millones de dólares, en adicional a los 12.500 que se gastaron, y la verdad que la gente cree que sería 10.000 abarcando todo. Un impacto que requeriría una reforma tributaria bastante fuerte, o que la economía crezca a un ritmo que la verdad que no ha crecido históricamente para poder... ¿Qué impacto tendría en el esquema que ha tenido Chile del retorno a la democracia, de políticas macroeconómicas sólidas, balanceadas, serias, desde el punto de vista de un PIB de 300.000 millones de dólares? ¿Tiene un impacto? Hagamos cuenta que pasa y son 10.000 millones de dólares más, o sea, 22.500 millones al año en educación. Obviamente que tiene un impacto, sí, esos son impactos que uno tiene que considerar cuando implementa políticas públicas. Hay beneficios y hay costos. Y es irresponsable presentarle a la gente las políticas y las opciones que se tienen como que no tuvieran costo. Yo creo que eso es súper claro. Y un defecto que está teniendo el sistema político, a mi juicio, es que no se está presentando de esa manera. Una de las cosas que vimos, y tú has comentado en otros momentos, digamos, es esto de que la presidenta Bachelet hizo un anuncio y nadie apareció a rebatirle, ¿no es cierto? Era bastante obvio cómo tendrían que haberle rebatido por lo menos los candidatos de la derecha, digamos, y esa es la riqueza de un debate público, en que aparecen las distintas posturas, aparecen los costos y beneficios, pero si los que tienen que presentar los costos de las propuestas de los otros no lo presentan, bueno, no vamos a tener un debate tan... Yo soy partidario de avanzar en la gratuidad de la educación, pero creo que hay que ser responsable con la gente y decirle
que se van a asumir costos para hacer eso, que es una apuesta distinta de modelo de desarrollo al que se ha tenido ahora, que involucra beneficios, involucra costos. Ahora, dicho eso, y también hay que tener cuidado con qué es lo que se entiende por gratuidad en educación, porque si tú hablas de gratuidad universal en educación superior, es una cosa. Si tú hablas de gratuidad universal en educación escolar, es otra cosa. Hoy en teoría existe, podría todo el mundo ir a colegios públicos si quiere. Claro. ¿Ah? Otra cosa distinta si tú dices, es para todo el sistema financiado con fondos públicos, o sea que no puede haber copagos. Esa es otra manera de interpretar la gratuidad universal. Entonces, dependiendo de qué es lo que uno entiende por gratuidad universal, ¿no es cierto? Digamos, en términos no en términos de a qué estudiantes beneficia, sino en términos de qué pedazo, cómo lo defines y qué otros pedazos del sistema educativo te queda afuera. Esto va a incluir a los institutos técnicos, no sé, esto va a incluir, etcétera, la capacitación también va a ser... Pero, entonces, pero para ir al punto, la economía chilena tiene la capacidad de hacer una reforma tributaria sustancial para financiar 10.000 millones extras de gastos sin que tenga un impacto en lo que es el crecimiento que hemos tenido y el modelo, o sería más? yo creo que nosotros podemos plantearnos eso, pero hay que hacerlo con cuidado y con un plazo adecuado. Y por sobre todo, si tú haces esa reforma tributaria y no explicas exactamente qué vas a hacer con los fondos, digamos, legítimamente va a haber personas que van a pensar, bueno, no sé si van a ser bien gastados. O sea, porque hay dos escenarios, como no hacer nada, y un escenario en que tú haces la reforma y haces las cosas bien, y apuestas por otro tipo de modelo de desarrollo más al estilo alemán, ¿no? Que esa es como la idea. Pero también hay otra intermedia, que es como la versión como tradicional latinoamericana, que es que haces la reforma tributaria, dices que vas a gastar al estilo alemán, pero en realidad no lo haces. Y entonces, bueno, si tú no explicas cómo lo vas a hacer, si no vas a los detalles, que son difíciles de explicar, que es parte de la responsabilidad de los políticos explicarlos con detalle, bueno, puede que haya gente que interprete lo del medio y entonces las reacciones del mercado pueden no ser tan buenas. Manuel, ahí te digo el mercado. ¿Tú cuando te pones ahí esto te asusta? No, a ver, el tema de la educación no me asusta, yo creo que hay que reformularlo. A mí el tema de la gratuidad universal me pone nervioso. Yo creo que, como todas las cosas cuyo precio es cero, la demanda es infinita. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que tener un precio para que la demanda no sea infinita. Eso es como concepto general. Levantar 10.000 millones de dólares extra, que es alrededor de 3% del PGB, uno siempre tiene que preguntarse de a dónde se van a levantar. Digamos, o sea, a alguien le vamos a tener que cargar acá la carga impositiva. Vamos a subir el IVA, vamos a subir la utilidad de las empresas. Yo creo que yo soy partidario de hacerlo, pero hacerlo en forma inteligente y que no gravar solamente al mundo corporativo, que es el mundo que genera el trabajo. Yo creo que se pueden hacer medidas de eficiencia, muchas, en el aparataje público, de manera de ahorrar algo también por ahí que te permita de alguna manera Pero tener eso siempre dicen, y la verdad que, bueno, yo estuve a full mucho tiempo, cuando leí los exámenes de los estudios del OCDE, Chile siempre tiene un estado bastante eficiente, ¿eh? O sea, yo no trabajaba en el aparato público, tú tienes más estudios, pero o sea, no hay tanto que cortar, por lo que entiendo yo, por los estudios internacionales. No, pero lo que pasa es que hay cosas como, por ejemplo, el plan que tiró Codelco de reducción de costos, que significan ahorro de 500 millones de dólares al año. Yo te aseguro que si uno lo hace, a pesar de que te vas a encontrar con la oposición obvia de los sindicatos de Codelco, tú puedes levantar un medio billón y si te pones ambicioso pueden ser 750. Hay formas de hacerlo, ¿te fijan? Y uno tiene que, del punto de vista pública, decir a quién. No sé, te lo voy a cargar yo. Están muy de acuerdo ustedes, yo creo que van a estar en más desacuerdo de esto. Los tengo que cortar porque se está quedando el tiempo. Un tema cortito para terminar lo que fue la primera semana. El Banco Central de afuera, Japón, Estados Unidos y Europa. Japón anunció una política de estímulo monetario enorme, el mercado lo aplaudió. Y en Europa, Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, dijo, ojo, que no estamos fuera de peligro, pero sí, acá estamos para darle apoyo y en el contexto de lo que pasó con Chipre. Cortito, porque estamos corto de tiempo. Voy a empezar contigo, desde el punto de vista inversionista, ¿cómo lo viste la reacción de los mercados, el impacto que va a tener? A mí, yo le tengo miedo a las cosas como la de Chipre. Yo creo que se estableció algo que es muy peligroso en los mercados financieros, que es la plata que yo tengo a salvo en el banco, hoy en día no está tan a salvo. Tiene la connotación positiva que me voy a preocupar de dónde deposito yo mi dinero y de qué tan sólido el banco. Algo que debe pasar. Pero hoy en día puede haber un problema en cualquier país y puede dar pie a una corrida bancaria y volver a un evento sistémico tipo año 2008. Yo lo encuentro complicado. Yo creo que habían fórmulas más inteligentes para hacerlo, lo de Chipre,
y lamentablemente ya dejaron puesto ¿no es cierto?, la duda en general entre los inversionistas, que es qué pasa si la próxima vez ¿no es cierto?, pasa en España, qué va a pasar con los bancos, digamos, o en un país menor. O sea, Eslovenia también tiene un problema ahora, o Portugal. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tipo de política que se implementa, porque puede tener efectos secundarios que se van a medir una vez que tengamos el problema en un país más grande. Y ahí ya no va a haber posibilidades de rescatar a nadie. Óscar, dejándolo de Japón, lo que hizo el Banco Central de Japón, ¿adecuado, muy tarde? Yo creo que el Asia está dominado en este momento porque está pasando más geopolíticamente. Desde mi punto de vista hay un elemento ahí adicional que es importante, lo de Corea del Norte. No sabemos cuánto es farsa y cuánto es realidad, ¿no es cierto? Pero ya cada vez tiene menos cara de farsa, digamos, a medida que pasa el tiempo. Entonces, claro, un inversionista, ¿no es cierto?, dice, bueno, sigo invirtiendo en China, y en China uno se invierte, digamos, y los proveedores de cierto tipo de cosas de alto nivel que son parte de la cadena de producción asiática están en Japón, están en Corea del Sur, entonces se empieza a detener todo el sistema. Entonces yo creo que además de la situación muy larga que tiene Japón en que no logra salir de un cierto estancamiento ya más estructural respecto a su modelo de desarrollo, esto es más arena en las ruedas, digamos, que complica, porque Japón es la parte top de una cadena productiva que incluye Taiwán, que incluye Corea del Sur, que incluye todo China, y no sabemos cómo se va a jugar esto. O sea, es muy probable que Estados Unidos en algún momento pierda la paciencia, digamos, ¿ah? Y en ese momento entonces va a hacer cosas como decir, bueno, a ver, ¿quién es que ya, cortemos esto? Y China va a decir, no, espérese un poquitito, aquí está Corea del Norte, eso es mío. Ah, bueno, pero entonces no te importo más auto, bueno, etcétera. Esto puede ir en una dirección mala. Yo creo que de alguna manera el mercado ya está empezando a sentir algún tipo de cosas, y los hacedores de política pública en Asia están empezando a preparar el terreno para una situación un poquito más crítica. Bueno, antes de ir a lo que viene la próxima semana, o la semana que se viene, el reportaje esta semana es exactamente sobre el IPOM. El reportaje fue preparado por el estudiante de la Facultad de Economía y Negocios, Daniel Pallares, y no presentado por Juan Pablo Echeñique. El Banco Central suena la alarma y advierte que, si la economía no se enfría, tomará medidas. En informe trimestral de política monetaria, el presidente de la institución, Rodrigo Vergara, hizo su declaración más clara de que el banco está preocupado por el dinamismo de la demanda interna. Vergara dijo que, de no moderarse, podría generar riesgos de sobrecalentamiento e inflación en la economía. En estas circunstancias es clave evitar la autocomplacencia y estar atentos a los riesgos que enfrenta nuestra economía para reducir la probabilidad de que se concreten, o bien estar preparados para enfrentarlos de la mejor forma posible. El banco elevó sus proyecciones de crecimiento para el 2013, ubicándolas entre 4,5 y 5,5%, 25 puntos base más que lo anunciado en el IPOM de diciembre. Las señales de peligro del informe se generaron por el lado del déficit en cuenta corriente, que para este año será de 4,4%, cifra mucho mayor que el 3,5% del año anterior y el 1,3% de 2011. La razón de este déficit es ese dinamismo en la demanda interna al que se refirió Vergara. Lo que preocupa al banco y a un número creciente de economistas es que la demanda ha venido creciendo a niveles por encima del producto. Ante esta situación, Vergara fue enfático en asegurar que el Banco Central actuará decididamente si la situación lo merita, utilizando todas las herramientas que estén a su disposición, no solo las de política monetaria. ¿Qué tan problemática es esta situación? Chile es un país que cada vez que ha tenido déficits en cuenta corriente significativo, ha tenido problemas macroeconómicos serios. Nadie puede descartar que haya una desaceleración económica o algún problema particular por la oferta, por la demanda en el mercado del cobre, y que el precio del cobre por alguna razón caiga. Si es que el precio del cobre cayera, el déficit en la cuenta corriente pasaría del 3,7 que está hoy día a algo parecido en torno al 10%. Lo cierto es que si el mayor dinamismo de la demanda termina por configurar un escenario de presión inflacionaria y recalentamiento, lo más seguro es que en primera instancia el Banco Central aumente la tasa de política monetaria, pese a ser una de las más altas del mundo y con todo lo que esto implica para el tipo de cambio y la deprimida actividad exportadora e industrial que compite con bienes importados. Bajo este escenario, vale la pena preguntarse si es posible conservar elevadas tasas de crecimiento como las actuales. Chile está en las condiciones de crecer sostenidamente 5%. Tiene la posibilidad de aumentarlo en la medida en que eleve su
inversión productiva. La inversión productiva significa equipos, maquinaria, etcétera, no son inversiones financieras. En bonos, compras de empresas, etcétera, eso no da riqueza. El consenso del mercado es que el Banco Central no esperará mucho tiempo más para comenzar a actuar, y algunos estiman que si la economía no se enfría, para fines del segundo semestre las tasas podrían comenzar a subir. Bueno, ahora mirando lo que se viene la semana, un tema que se viene, empieza la temporada nuevamente de resultados corporativos en Estados Unidos, los trimestrales del primer trimestre. Es la primera vez desde el 2009 que se proyecta que van a caer, de acuerdo a las estimaciones de Bloomberg, 1.9% para las utilidades del índice Standard & Poor's 500. Y con eso viene la temporada chilena que acaba de terminar, la última empresa de la bolsa creo que publicó el viernes pasado. Y de acuerdo a ciertos números, yo sé que tus números son un poco diferentes, pero o cayeron por cuarto año seguido o tuvieron plano. La cosa es que lo que se pregunta a la gente, la economía chilena desde el 2010 arde, ¿no? Algunos dicen que está sobrecalentada, pero la utilidad de las empresas chilenas siguen cayendo o están planas. Voy a empezar contigo que está en el mundo de las inversiones, ¿por qué? Bueno, por una razón súper simple. Los costos han subido por tres razones, básicamente. El costo energético en este país que es alto y es insoportablemente alto, comparado con cualquier otro país. Los costos laborales también han subido, los costos medioambientales han subido. Ya han habido un par de cosas que son importantes, por ejemplo, como la sequía y como nuestro índice es bastante intensivo en el sector eléctrico, ¿no es cierto? En los periodos de sequía se resienten mucho los márgenes de las empresas eléctricas. Todo eso ha llevado a este tipo de panorama, como dices tú, que el 2010 alcanzó una utilidad bastante importante y desde ahí hasta ahora la caída ha sido más del 50% en utilidades de las empresas del IPSA. El punto del millón es qué va a pasar mirando para adelante, digamos, porque uno como inversionista quiere saber qué va a pasar para adelante, no qué pasó para atrás. Oscar, tú no estás en el mundo de las inversiones, pero sí has hecho de advisor, etcétera. Esta dicotomía entre una economía que crece mucho y la utilidad de las empresas chilenas que caen, pero la acción de las empresas chilenas, bueno, el primer trimestre empezó como avión, terminó como oveja. Yo creo que, bueno, hay que ver, también no hay que sacar, como dicen, regresiones con 2 puntos, hay que ver un poquito más a largo plazo, pero yo creo que hay un tema más de largo plazo que hay que considerar, y yo no tengo una respuesta, pero tengo al menos la pregunta, y es el cambio del rol del portfolio chileno dentro del portfolio global. Yo siento que algo está ocurriendo en términos de que antiguamente nuestra bolsa, nuestros activos financieros tenían más que ver con replicar las cosas que pasaban básicamente en Estados Unidos, quizá un poquito en Europa, y hoy en día los mercados emergentes en general, pero en particular Chile ha adquirido una cierta vida propia, una cierta vida propia que tiene por cierto que ver con las variables nuestras, el cobre, etcétera, energía, como tú decías, pero también con un cierto rol, ¿no es cierto?, dentro del portfolio global. O sea, tú cumples ciertas funciones, invertir acá, y eso significa que se te desvía de los fundamentales locales, ¿no es cierto?, sino que empieza a tener que ver con qué es lo que tú provees en términos de varianza y covarianza, por decirlo, en términos de riesgo, de complementariedades de riesgo para las carteras globales, y yo creo que todavía no lo tenemos tan claro, ¿eh? Por eso algunas de estas cifras nos sorprenden, ¿no es cierto?, el hecho de que las acciones chilenas sean bastante caras dentro del mundo emergente. ¿Por qué es eso? Eso es porque algo pasa en las preferencias internacionales que dicen, bueno, esto me sirve. Si no me sirve por retornos, bueno, me sirve por otras razones, me sirve por riesgo. Entonces, yo creo que tenemos que entender un poquito más la nueva relación que tiene los mercados capitales locales con los globales para hacernos un juicio de cómo viene para adelante. Tus clientes te tocan este tema, ¿no? Sí, por supuesto, cuando uno mira empresas que valen 37 veces utilidad y uno dice, oye, una empresa parecida en Francia está a 7 veces utilidad. Uno está hablando de Falabella, ¿no? Que Walmart tiene 12, el precio de utilidad está 37. Lo que pasa es que como todas las cosas uno tiene que ver qué analiza. Cuando uno analiza una empresa retail en Europa está analizando solamente retail. Cuando uno analiza una retail acá, sobre todo como Falabella, es mitad banco y mitad retail. Claro. Entonces, y con mercado en crecimiento donde está, que son bastante atractivos. No estoy justificando el precio de 37 veces. Yo creo que, yo creo que están a 37 veces porque hemos tenido una caída muy, muy significativa en las utilidades y una alza importante también en las ventas. Entonces, lo que estamos viendo aquí es, bueno, lo más probable es que venga una reversión cíclica de la utilidad y la utilidad aumente en forma significativa y automáticamente se va a achicar o se van a abaratar
las valorizaciones. Ya, el último tema que se viene esta semana en Chile, todo el mundo del cobre, de la minería, el Sesco Week, la semana del cobre. Ya han estado todos los grandes actores dando entrevistas para como levantar el telón. Cobre, tú me dijiste la cifra en que entráramos, ha caído un 15% en 6 semanas, creo, está subiendo el más bajo De los últimos 7 meses. de los últimos creo. 7 meses. Obviamente el cobre ha sido el driver de la economía en Chile y el driver del mercado, ¿no? Desde el punto de vista de Chile, ¿hay algo que preocuparse tú, Oscar? Yo creo que sí, digamos, porque si tú simulas lo que ocurriría con la cuenta corriente, con un precio del cobre retornando, no a niveles normales, sino a niveles usuales en el último tiempo, chupaya, puedes terminar con una situación súper complicada, tipo lo que le pasó al Banco Central para la crisis asiática, ¿no es cierto? Tratando de frenar una economía, pero en la cual ya no hay tanto dinamismo viniendo de afuera. Entonces yo creo que efectivamente hay que estar muy pendiente de lo que ocurre en el cobre. Yo de nuevo creo que la variable que va a dominar el cobre es lo que pasa en Asia. A mí me tiene muy nervioso lo que pasa en Asia respecto al cobre. O sea, efectivamente China es una parte muy importante de nuestro mercado y ya había cierta conversación sobre qué pasaba con la economía china sin hablar de todo el lío militar alrededor, digamos. Entonces yo creo que efectivamente algo de eso ya está empezando a meterse en los mercados, digamos, porque esto de que vamos a hacer rascacielos en 3 meses y todo lo demás, capaz que ya no haya tanto entusiasmo. Bueno, cuando nosotros hablamos con las mineras nos dicen lo de los costos y nos dicen lo de la ley y eso están reduciendo los márgenes sustancialmente. Desde el punto de vista, cuando tú planeas el resto del año, el tema del precio del cobre, ¿qué rol tiene entre los factores que tú pones cuando estás analizando cómo invertir la plata de tus clientes? Lo que pasa es que el cobre sigue siendo el sueldo de Chile, nos guste o no nos guste. El cobre a 330 y tantos centavos que lo que está hoy día. Hay que tener en cuenta que producirlo en Codelco cuesta alrededor de 225, o sea, los márgenes son muy, muy, muy pequeños. Y el problema es, independiente si el cobre sigue los 340 o 350 centavos, si los costos siguen subiendo, que de hecho pareciera ser la tónica, entonces vamos a llegar a una situación donde la verdad que la capacidad de ahorrar que tiene la economía chilena va a ser cero. Y en algún minuto eso nos va a pasar la cuenta, sobre todo cuando tengamos que enfrentar un evento cíclico de esos complicados, donde los precios del cobre se ajustan automáticamente en 30 días a la baja en forma significativa, y el precio de los costos nos va a tomar 3, 4, 5 años bajarlo, ¿no es cierto? Y ahí van a ser pérdidas monstruosas. Entonces eso tiene que ver un poco con lo que decía Oscar del tema de la cuenta corriente, digamos. Es un riesgo potencial, es complicado. De hecho, las empresas todas las empresas mineras han empezado a tomar medidas porque se están dando cuenta que tienen que mejorar los márgenes. Con eso tengo que dejar. Una cosa que yo, a la nivel personal, uno de mis columnistas favoritos, Martin Wolf, economista que escribe para el Financial Times, está en Chile la próxima semana, el viernes. Tenemos una entrevista con él, léanla en el Mostrador Mercados, creo que va a salir el viernes de la otra semana, o de esta semana si están viendo el programa el lunes. Y con eso los despedimos, muchas gracias y hasta la próxima semana. La mesa, coproducción del Mostrador Mercados y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Muchas gracias, muchas gracias.